Buenos días nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos. Les saluda Raúl Canales, director de soluciones de la firma GPM. GPM es una firma especializada en consultoría e implementación en el ámbito de abastecimiento. En GPM trabajamos para transformar de manera consistente y duradera las culturas, procesos, sistemas y equipos de nuestros clientes, generando valor tangible y cambios positivos en sus empresas y cadenas de suministro. Nuestra propuesta de valor se organiza en tres líneas de negocio: consultoría, soluciones tecnológicas y outsourcing, todas diseñadas para abordar los desafíos estratégicos del abastecimiento con un enfoque integral. Hoy nos convoca un tema clave: innovación en tecnología de compras, impulsando resultados empresariales con soluciones especializadas. Para introducir este webinar, quiero compartirles una breve experiencia personal. Corrí el año 2002, cuando en una empresa del sector eléctrico en Perú participé en un proyecto de implementación de tecnología en compras. Al inicio debo admitirles que mi postura era neutral, pues teníamos procesos optimizados y ajustados mediante auditorías internas constantes. Sin embargo, la implementación nos mostró rápidamente su impacto positivo: trazabilidad completa de las operaciones, reducción de tareas operativas y mayor agilidad, mejor gestión del conocimiento gracias a la integración con el ERP, mayor transparencia que mejoró, dado que mejoró la percepción de los procesos internos, motivación del equipo también al simplificar el trabajo diario. Han pasado más de 20 años desde entonces y sorprende ver que muchas empresas aún no han integrado herramientas tecnológicas en uno de los procesos más críticos de su operación. Con la llegada de la inteligencia artificial, esta tarea pendiente puede ser la diferencia entre aprovechar una ventaja competitiva o quedarse rezagados en un entorno empresarial cada vez más exigente. El webinar de hoy está diseñado justamente para abordar estas necesidades, combinando teoría, herramientas prácticas y casos de éxito reales. Nuestra agenda incluye una introducción a las tendencias en tecnología de compras, a cargo de Jordi Civit, experto en compras estratégicas, que nos Hay una acompaña desde España. presentación, no puedo ver. Vamos. Presentaciones de nuestros partners tecnológicos, eBay Place y Taxologic de Argentina, quienes mostrarán cómo sus soluciones abordan estos desafíos, casos de éxito reales que para destacar los resultados logrados con estas herramientas, una sección interactiva para responder a sus preguntas y escuchar sus opiniones. Y contaremos también con el apoyo de dos colegas: Jorge Enrique Osorio, nuestro Country Manager para Colombia, y Mario Bravo Buenrostro, Country Manager del GPM en México, quienes nos acompañarán en diferentes secciones del evento. Les invito a participar activamente formulando sus preguntas por el chat a lo largo de las presentaciones, que, como les digo, las vamos a atender en la parte final del webinar. Y les agradezco nuevamente por su interés en explorar cómo la innovación tecnológica puede transformar la función de compras en sus operaciones. Sin más preámbulo, doy paso a Jordi Civit, pero antes de ello, comentarles acerca de su experiencia. Jordi Civit, que nos acompaña desde España, como les comentaba, es doctor en biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con más de 27 años de experiencia en distintos cargos de jefatura y dirección de compras en empresas nacionales y multinacionales de los sectores alimentario, farmacéutico y distribución. Es director académico del MIP, que es el primer posgrado en gestión estratégica de compras, y profesor de diversos másters y cursos monográficos relacionados con la gestión estratégica de compras en instituciones de diversos países como España, Chile, entre otros. Actualmente, Jordi se dedica profesionalmente a la asesoría y la formación y mentoring en gestión estratégica de compras, colaborando con empresas, profesionales, consultorías e instituciones. Buenos días, Jordi, o buenas tardes por allá. ¿Cómo estás, Jordi? Bueno, buenos días. Gracias, Raúl, por tu presentación e introducción. Supongo que ahora ya ven mi pantalla. ¿Sí? Sí. Muy bien. De acuerdo, pues como bien ha introducido Raúl, me toca como primer ponente
situarles digamos, en el panorama actual de la innovación tecnológica en compras. Y en primer lugar, nos tendríamos que preguntar por qué es necesaria la tecnología en gestión de compras. Esta es una pregunta, de hecho, que, como también ha explicado Raúl, hace más de 20 años que estamos debatiendo y que por lo tanto, ya hace mucho tiempo que las empresas se dieron cuenta que había que incorporar tecnología a un área como la gestión de compras. Lo que sucede es que a pesar de que llevamos tanto tiempo pues debatiendo el por qué y cómo y para qué utilizar esa tecnología, la realidad, como demuestran algunos estudios como los que he reunido aquí, un estudio de McKinsey y otro de Forrester, la realidad nos muestra que, por ejemplo, el 40% de las empresas con negocios B2B no han implementado ninguna tecnología aún, lo cual es un porcentaje sorprendente y elevado. Y como también nos dice el estudio de Forrester, el 60% de los directores de compras, de hecho, ya afirman que, de hecho, sus organizaciones no están preparadas para una transformación tecnológica. Por lo tanto, a pesar de que llevamos ya más de 20 años pues, en este debate de por qué y para qué la tecnología en compras, la situación es la que nos muestran estos estudios. Pero lo que sí que es cierto también es que vemos que más que nunca ahora sí que digamos es necesaria esta incorporación de la tecnología en compras. ¿Por qué? Porque ya no por una situación post-pandemia, sino ya se inició antes este cambio. Actualmente estamos en un entorno tanto local como mundial en que las empresas y sus áreas de compras tienen que gestionar mayor complejidad. Los mercados han aumentado su volatilidad y esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que las organizaciones de compras tienen que tomar decisiones más ágiles, lo cual implica manejo de datos e información. Y el manejo de datos e información en gran cantidad y sobre todo en tiempo real. Y por lo tanto todo esto, como ven, nos lleva inevitablemente a necesitar tecnología. Bien, perdón. Un momento. Entonces, ¿cómo es de prioritario? Si por una parte tenemos claro que el porqué de la necesidad de esta tecnología, realmente es prioritario para los directores de compras y realmente vemos que sí. Vemos también que estudios como el que ha hecho Hackett Group nos dicen que el 75% de los directores de compras tienen como primera prioridad el análisis de datos y el reporting. Análisis de datos y reporting para el cual, por supuesto, necesitarán tecnología. Y por otra parte, también cuando otro estudio de Deloitte analiza cuáles son las estrategias para manejar la carga de trabajo que están aplicando las direcciones de compras, nos dice que el 68% de los directores de compras de empresas líderes están implantando herramientas de automatización para ser más flexibles y para agilizar la carga de trabajo, para que sus equipos puedan realizar las tareas operativas en menos tiempo y más agilidad precisamente para disponer de tiempo y recursos para estas decisiones más ágiles y esta gestión y decisión más ágil que necesita el entorno actual. Bien, y si llevamos tanto tiempo, desde hace más de 20 años, y ya utilizando, y por lo tanto quiere decir que en el mercado han aparecido muchas herramientas y muchas tecnologías. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las que disponemos? Como saben, son múltiples herramientas. Ahora sería muy largo hacer un listado exhaustivo, pero sí que nos da una idea si tenemos dos visiones. Por una parte, ver qué tecnologías son que se consideran más maduras y
la madurez respecto a la importancia. Y en este sentido vemos cómo tecnologías para análisis del gasto, análisis de desempeño de proveedores y análisis de mercado y de riesgos se consideran las más maduras versus también de importancia, o sea, tanto importantes como de mayor madurez, porque quiere decir que en el mercado llevan más tiempo y se han desarrollado de forma más profunda. En cambio, hay una segunda visión. Si vemos las que se consideren de mayor importancia, mayor impacto respecto a, o sea, digamos, mayor nivel de implantación respecto también a mayor impacto, vemos cómo las herramientas de analítica avanzada o automatización robótica de procesos se consideran pues las de mayor importancia y impacto. También quiero destacar que algunas tecnologías que habían tenido pues muchas expectativas como blockchain, como ven, realmente el nivel digamos, de importancia e impacto actualmente no se considera ni mucho menos al nivel de las expectativas que habían despertado. Respecto a esto, hay también que destacar que todas estas tecnologías, a medida que han ido apareciendo desde el inicio, desde hace más de 20 años a la actualidad, cada una de ellas ha pasado por su curva de expectativas. De forma que, como mostraré después, muchas de estas tecnologías que ya ahora he nombrado blockchain, como el caso de blockchain, que tuvo un pico de expectativas muy elevado en cuanto a cómo y para qué utilizarlo en compras. Actualmente ese pico, bueno, la realidad es muy inferior a esas grandes expectativas que había despertado. Por lo tanto, también hay que considerar que cada una de estas tecnologías, a medida que va apareciendo, pasa por este pico de expectativas y más adelante realmente ya conocemos bien la realidad de su uso. Bien, también valdría la pena ver pues, cuáles son las tecnologías pues, que mayormente están utilizando los departamentos de compras. Aunque hemos visto al inicio que aún falta por avanzar, aún falta, hay un porcentaje de empresas y un porcentaje destacado que aún no han aplicado ningún tipo de tecnología en compras, pero a pesar de esto sí que hay también una cantidad de empresas, sobre todo empresas líderes o destacadas, aplicando estas tecnologías. Y si tenemos que hacer una visión de cuáles son, este cuadro que procede de un estudio de Hackett Group nos da, creo, una visión bastante general y acertada. Vemos que en cuanto a porcentaje de empresas que aplican tecnologías, vemos que aquí hay un primer grupo de tecnologías bastante aplicadas desde, por ejemplo, para el seguimiento de proyectos y ahorros, para la gestión de gastos y de cola de gastos y mercados, análisis avanzado y fuentes de datos y mercados. Curiosamente, son más utilizadas porcentualmente tecnologías, digamos, más recientes, por ejemplo, inteligencia artificial generativa o RPAs o captura inteligente de datos. Vemos que tecnologías o herramientas aparentemente más maduras en general, aunque tienen un nivel de utilización alto, no lo tienen tanto como tecnologías más recientes. Bien, ¿cuáles son estas tecnologías más avanzadas? Me permitirán que ya, digamos, no nombre tecnologías que ya son más maduras y que creo que todos conocemos, y sí que prestemos un poco de atención a cuáles son estas tecnologías más recientes y avanzadas. No tanto para definir qué son, que supongo que todos ya lo conocen, sino realmente para qué sirven, para qué las podemos utilizar en compras. He destacado esta lista de 7 tecnologías más recientes. No hablaré de todas ellas, pero brevemente quería destacar un poco para qué pueden utilizarse en compras. En primer lugar, los RPAs, las automatizaciones robóticas de procesos,
que son automatizaciones de procesos de negocio que replican acciones que puede hacer un humano. Y como ven aquí, he destacado una lista de tareas, una lista de utilidades en las que se pueden aplicar, desde confirmación de órdenes de compra en el sistema, a comparaciones, por ejemplo, de precios, o, por ejemplo, con control de retenciones y recepciones, o procesamiento de facturas, entre otras. Un ejemplo, podríamos citar este que es esquematizado aquí, en que vemos empieza esta actuación de un RPA desde un proveedor que nos envía una factura en PDF por mail. El RPA abre este mail y abre el PDF adjunto, después interpreta la factura y transfiere los campos relevantes hasta que entra en el sistema de facturación o en el ERP, introduce estos datos y compara los datos con los del pedido, contrato, para que quede, si coinciden, quede listo para su pago. Otra tecnología que quería nombrar también es el Machine Learning. De hecho, es el aprendizaje computacional y es una rama de la inteligencia artificial que lo que pretende es desarrolla técnicas que permiten aprender, permiten a la computadora aprender. De hecho, es una tecnología que observa datos y una gran cantidad de datos para construir modelos y no es nada más que un maestro de reconocimiento de patrones. Por lo tanto, analizando grandes cantidades de datos, aprende a reconocer modelos de comportamiento o patrones que puede aplicar. Ejemplos en que se está utilizando, por ejemplo, patrones de demanda. Reconoce estacionalidades, tendencias, variaciones en la demanda, también para decisiones relacionadas con el negocio, por ejemplo, promociones o cambios de surtido, o también para seguimiento de factores externos, como factores meteorológicos, eventos, noticias. De manera que, por ejemplo, una aplicación del Machine Learning es, como ven, es desde rastreo de noticias a seguimiento de índices o precios, reconocimiento de tendencias, según pues, la aplicación que queramos hacer, según el tipo de datos que le demos para analizar y para reconocer estos patrones y esos modelos. También relacionado con el Machine Learning, podemos nombrar el Deep Learning. Deep Learning se basa en redes neuronales artificiales que analizan grandes cantidades de datos. ¿Para qué? Para poder hacer modelos predictivos. O sea, se diferencia del Machine Learning en que el Deep Learning necesita grandes cantidades ingentes de datos. Puede también introducir, o sea, puede analizar a la vez no solo datos de una serie, sino predictores, o sea, analiza datos que se correlacionen, tengan un coeficiente de correlación estadístico muy alto con la serie principal, de manera que actúen de predictores y de esta manera generar predicciones. Un ejemplo real que hemos realizado y que ven resultado final, lo ven aquí, un desafío que nos lanzó una empresa en el sentido de que un modelo de Deep Learning que hemos desarrollado sí podía predecir el precio del cobre a 3 meses y en este modelo primero lo entrenamos con una serie muy larga de datos históricos de precios de cobre en el mercado. Después tuvo un backtest para ver y una depuración y finalmente, como ven, el sistema fue capaz de acertar con un 95,3% de acierto en el precio de cobre a 3 meses. Por lo tanto, son sistemas que evidentemente necesitan un entrenamiento y una depuración de datos y unos predictores. En este caso utilizamos 7 predictores con alto coeficiente de correlación estadística, de manera que después de todo este trabajo, el nivel de predicción es bastante preciso. Bien, también, cómo no, he de nombrar la inteligencia artificial generativa, que quizás es la más conocida o la más de
de moda, aunque de hecho tiene muchas expectativas, pero de hecho su aplicación básicamente son para procesar datos, una aplicación de IA generativa no es nada más que un gran compilador y resumidor, y por lo tanto sus aplicaciones en compras pues se están aplicando para mejorar interacciones con clientes o proveedores. Quería también nombrar blockchain, que las cadenas de datos fiables en que, como ven, pues han tenido actualmente una serie de aplicaciones, desde los contratos inteligentes, la identificación y la trazabilidad en cadenas de suministro o la validación de datos financieros y de pago. Y ya que hemos nombrado pues, estas tecnologías avanzadas, hemos visto también el por qué seguir aplicando tecnología en compras. No podemos olvidar, y con esto quería terminar mi intervención, no podemos olvidar los desafíos, o más que desafíos, son las dificultades. Las dificultades que nos explican también el por qué, a pesar de que llevamos más de 20 años persiguiendo la aplicación de tecnología en compras, porque aún la aplicación no es tan generalizada como quisiéramos. Básicamente, lo que he resumido son cinco, ¿no? Los muestro cinco grandes dificultades o desafíos. Una primera es la mala calidad de los datos. Es un mal generalizado en las empresas. Piensen que estudios realizados como por IBM o Gartner o Forrester estiman que entre el 30 al 50% de los datos que manejan las organizaciones de compras son o bien inexactos o incompletos o inconsistentes. Entonces, los datos, como pueden suponer, son la materia prima esencial de la mayoría de estas tecnologías. Por lo tanto, sin datos adecuados o exactos o incompletos o completos, las consecuencias son claras. Toma de decisiones erróneas y pérdida clara de productividad. Una segunda dificultad está en que las herramientas sin metodología y sin procesos no son útiles. Aquí vemos cómo, de un estudio de Deloitte, los directores de compras dicen cuáles son las metodologías más destacadas o más importantes que deben aprender sus equipos. Y esas metodologías, ven aquí en orden de importancia, sin que sus equipos conozcan estas metodologías, aplicar solo herramientas, como se ha visto en la experiencia, no es útil, ya que la herramienta en sí ni muestra ninguna metodología ni por sí misma sabe utilizar datos. La tercera dificultad que nos enfrentamos es la aplicación de tecnologías no adecuadas. Como ven también en este estudio de Deloitte, el 41% de los departamentos de compras, y es la segunda gran barrera que detectan e identifican, es la aplicación de tecnología inadecuada, tecnología que no es adecuada para la solución que pretenden. Como cuarta dificultad, y es una realidad, es una triste realidad, es la situación de muchas organizaciones de compras en que vemos que hay recursos humanos escasos, exceso de actividades manuales, según también un estudio de Deloitte, más del 30% de las actividades aún son demasiado manuales y transaccionales, y también equipos sin una capacitación adecuada. Según también un estudio de Ochers, el 62% de los equipos, o sea, de los recursos en equipos de compras no tienen la capacitación adecuada y, por lo tanto, sin capacitación en métodos y procesos, también es una dificultad para la implantación de tecnología. Y por último, la última dificultad que resaltaría es esta curva de expectativas, esta curva de expectativas que, como ven en este gráfico, no se muestran todas las tecnologías recientes, pero ven como, por ejemplo, blockchain, que tenía unas expectativas elevadas, en 2019, más tarde, pues cerca, no sé,
ya se está acercando digamos, a la productividad real, pero han caído mucho. En cambio, pues, o en otras tecnologías la diferencia entre expectativa y realidad es menor. Estas serían, yo he querido destacar las 5 grandes dificultades, que no es por justificar, no se trata de justificar, pero sí que de justificar la situación actual, pero sí que creo que son las 5 dificultades que toda compañía debe afrontar y debe solucionar para precisamente extender más de lo que se ha visto hasta el momento la aplicación de tecnología en compras. Y no, si no quiero alargarme más, ya pasaría a unas conclusiones, en que intento resumir pues, todo lo que hemos visto. Como conclusiones destacaría que ahora más que nunca es el momento de transformar las compras con tecnología. Existen, por supuesto, herramientas suficientes, unas más maduras, otras menos, pero suficientes para todas las soluciones que queramos. Y sobre todo, para manejarlos con eficiencia necesitamos talento en los equipos. Y otra cosa también importante, datos, la materia prima. Sin talento ni datos, no fracasaremos en la aplicación de estas tecnologías. Y sobre todo también tener claros procesos y métodos. Hemos visto también errores muy frecuentes en compañías que aplican tecnología y mecanización sin tener procesos claramente definidos. Bien, nada más por mi parte. Espero haberles dado una visión de cómo es la situación actual de las organizaciones y la tecnología en compras. Mi nombre es Jorge Osorio, les hablo desde Colombia. Muy agradecido desde parte de GPM a todos los participantes, a todos los asistentes. Y obviamente les vamos a dejar una reflexión. Si el día 24, amanecer 25 de diciembre, no les llegó el regalo de Navidad esperado, es porque algo en su proceso de compras o de solicitud no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces veamos lo importante que es y vamos a hacer una pequeña conclusión frente a este tema del webinar, donde nuestro tema central es la innovación en tecnologías de compras, impulsando los resultados empresariales con soluciones especializadas. Ya veíamos el tema de las diferentes tendencias. Desde GPM obviamente también tenemos una grande cantidad de tendencias que se viven hoy por hoy, pero que indiscutiblemente el tema de lo que es la innovación, la responsabilidad social, el tema de la transformación digital y nuevas tecnologías, hacen parte del score y ha sido uno de los temas. Pero finalmente, a todos los que estamos aquí, siempre tenemos un gran desafío, que al último nos dicen y nos preguntan en las organizaciones, ok, muy interesante el tema de impulsar los resultados, pero ¿cómo hacemos que el crecimiento sea cada vez más rentable? Y realmente nos encontramos con esta ecuación. A medida que se buscan unas mayores ventas, sí por sí se tiene que lograr una mayor rentabilidad en la organización y por ende una disminución de los costos. Pero así como nos decía Jordi, traigamos a colación lo que veíamos hace 4 años atrás, donde hablábamos del famoso VUCA, donde teníamos el tema de volatilidad, incertidumbre y una gran cantidad de variables que hoy por hoy todavía están vigentes, pero con una adicional, y es cual que el cliente cada día es más exigente, más inteligente, investiga y no solo en temas de calidad, sino también obviamente de precios y todos estos temas de responsabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad. Y como nos comentaba Jordi, es casi que digamos que paradójico que siendo muy conscientes de estas situaciones, el 60% de las organizaciones no han mejorado o no han entrado en ese proceso de mejoramiento de los ciclos de abastecimientos. Y en las grandes conclusiones que nos dejaba Jordi es, indiscutiblemente, tenemos que transformar las compras con tecnología. Hay herramientas suficientes. Hemos escuchado una generosa presentación por parte de eBuyPlace y por parte de Taxologic, que nos da la importancia de tener tecnología, de tenerla integrada, de tenerla comunicada y sobre todo que los datos maestros estén acorde a lo que la organización necesita. Necesitamos talentos, indiscutiblemente. Cada día los talentos
son menos y cada día tenemos que buscar que los talentos existentes de nuestra organización los retengamos y los potencialicemos. Necesitamos cuidar los datos, son la materia prima, por esto vale nuestra organización, e indiscutiblemente el tema de procesos claros, métodos muy claros, y como lo comentaba Jordi en una de las preguntas, la importancia de las políticas del negocio. Conclusión, indiscutiblemente, la transformación hoy por hoy ya no es una invitación, es una obligación para ni siquiera ser competitivos, sino para lograr pertenecer y poder continuar sustentablemente en el mercado. Pero estos cambios hay que hacerlos con calidad. Vuelvo a retomar lo que nos decía Taxology, calidad en los datos, igual forma lo que nos decía Alicia de eBayPlace, el tema de calidad en las integraciones y como bien lo hemos hablado, los partners que estamos utilizando para poder lograr lo que hoy por hoy todas las organizaciones tenemos que lograr desde el área del procurement, el tema de ahorro, grandes ahorros, el tema de tener tiempos cada vez menores y podamos cumplir obviamente los procesos y estas políticas que al último ni siquiera se vuelven dentro del core de la organización, sino que se vuelven también de lineamientos gubernamentales y no gubernamentales. Como ven, de estas grandes conclusiones nos llevan al tema de que es tiempo para cambiar y una repetida frase que nos invita a hacer cosas diferentes. Porque en lugar de preguntarnos por qué suceden siempre las mismas cosas, preguntémonos por qué siempre estamos siempre eligiendo los mismos caminos o los mismos pasos, más aún cuando hay herramientas tecnológicas suficientes que nos pueden aligerar el paso y obtener resultados sorprendentes. Desde GPM estamos aquí para acompañarlos. Nosotros generamos valor optimizando los procesos de compras, de abastecimiento, la rentabilidad en cada uno de los procesos de negocio e indiscutiblemente sincronizando la cadena de suministro y operacionalizando la estrategia desde los clientes hasta nuestros proveedores, siendo todos aliados estratégicos de negocio para hacer un mundo mejor con responsabilidad social, poderle dar rentabilidad a nuestros stakeholders y obviamente teniendo una calidad de vida y calidad en nuestros procesos en el día a día. Tenemos unos servicios adicionales, temas de consultoría, outsourcing, software, tenemos unos aliados estratégicos súper claves, como es Taxology, como es eBayPlace. Sobra mencionar todo nuestro background de nuestros partners y de nuestros aliados consultores, como Jordi, que desde Europa están en nuevas tendencias, nuevas investigaciones, compartiéndonos. Argentina es un abanderado en los temas de supply chain desde hace 30 años fueron pioneros en Latinoamérica en los temas de códigos de barras, el tema de comunicación, el tema de tecnificación, transformación digital, y hoy por hoy nos muestra unas herramientas que van a vanguardia, que reitero, a Taxologic y a eBayPlace. No nos queda más sino que desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Cualquier inquietud o información, ahí les dejamos nuestro correo electrónico, contacto@gpmconsultores. Les recuerdo, si no les llega el regalo de Navidad esperado, es porque algo en su proceso de compras no está alineado o no estamos utilizando la herramienta tecnológica correspondiente.